y adelante. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias, José. Bueno, pues esta es una mini lecture. Vamos a tratar de que sea entretenido, un tema que probablemente ustedes han visto, lo que ya se habla del título, de cómo ha sido la evolución. Pues mira, vamos a mirar cómo va esta evolución al día de hoy en nuestras guías de nuestros países y de otros de la región en relación al tratamiento antirretroviral. Mis conflictos de interés, aquí se pueden pasar los 15 minutos. Comencemos con hablar del inicio de terapia antirretroviral. El concepto de terapia universal, que es el de Test and Treat, versus el concepto de terapia antirretroviral rápida. Recordemos que todo cambió en aquella edición del New England Journal of Medicine, donde en conjunto se presentaron dos estudios que cambiaron la historia del VIH, el Start Inside y el temprano, que definieron de que no había que esperar que los CD4 bajaran de ningún umbral, ni de 500 ni de 350, sino que todo paciente con cualquier nivel de CD4 debería ser tratado a costa de que si no se hacía se incrementaba mortalidad y el desarrollo de complicaciones por SIDA. Pues miren cómo las guías de referencia internacional en ese momento no tenían ninguna pauta realmente que apoyara ese concepto de terapia antirretroviral universal, pero apenas salen los estudios del New England Journal of Medicine, vemos cómo rápidamente en el mismo año reaccionan varias, VIVA, OMS, GESIDA, y las otras ya a partir del año siguiente asumen todas el concepto de que independiente de los CD4 hay que iniciar tratamiento de manera inmediata. Pero esos estudios tenían una característica que pocos sabemos, y es que aun cuando el recuento de CD4 no importó o fue favorable a aquellos que lo iniciaron, aún siendo muy altos, la mediana de tiempo entre diagnóstico e inicio de terapia antirretroviral en ambos estudios fue de 1 año. Así que no podemos hablar claramente de que fuese un tratamiento rápido, sino independiente de los recuentos de CD4. Pero la región, ya de Latinoamérica, comenzó a reaccionar también a estos hallazgos de New England Journal of Medicine a partir del año siguiente, con Brasil, Argentina y Panamá. Curiosamente, fueron los primeros que comenzaron a documentar esto y posteriormente, de manera progresiva, casi todos los países de la región, pero de una manera más lenta. Y esto es de acuerdo al ritmo con que se vayan definiendo, realizando nuevas guías. Pero lo que no establecía ese concepto de Test and Treat es que tan pronto, en cuestión de tiempo, de velocidad, debía iniciarse la terapia antirretroviral. Y aquí les traigo las recomendaciones que hacen las últimas guías de referencia internacional, el concepto de terapia antirretroviral. Básicamente todas dicen lo mismo: inicie el tratamiento antirretroviral lo más pronto posible, mientras que el paciente esté listo, y algunas consideraciones en relación de cuáles son las exclusiones que se deben tener en cuenta. El concepto que defiende la Organización Mundial de la Salud y también las guías, inclusive las actuales del IAS, es que ojalá debiera ser en menos de 7 días. Colombia, por razones de su modelo de atención, en la guía de práctica clínica que se utilizó el año anterior se definió un plazo máximo de 4 semanas y esperamos que al menos ese plazo se cumpla. Estas son las guías. Miremos ahora qué es lo que ha establecido la región. Y la región, es curioso que solamente 4 países en sus diferentes guías, en sus últimas versiones, han mencionado el concepto de velocidad, de tratamiento rápido. Y aquí vemos Argentina en el 2020, Colombia como en el año anterior, con las 4 semanas que les mencioné, y tenemos República Dominicana en su última versión del año anterior, que también habla del mismo día de tratamiento o de la primera consulta, y Bolivia, casualmente, fue el primer país de la región que mencionó que ojalá todos los pacientes iniciaran tratamiento en los primeros 7 días. Así que tenemos una deuda en muchas de las otras guías de Latinoamérica en establecer una pauta concreta de tratamiento rápido en cuestión de velocidad. Ahora miremos los diferentes esquemas de tratamiento antirretroviral preferentes, de nuevo en las guías internacionales y al final la de Colombia. Estas son las últimas actualizaciones. Ustedes se han dado cuenta que en los últimos meses han estado muy incisivos, tanto la DHHS en septiembre, la EACS en octubre y la IAS en diciembre primero, actualizando sus pautas. La buena noticia es que en términos de primer tratamiento prácticamente no hay ningún cambio frente a las versiones anteriores de cada una de estas guías. Y también se hacen las mismas aseveraciones en relación a la terapia dual con dolutegravir y lamivudina. Pero sabiendo que no han cambiado, miremos entonces cómo se ve el panorama en nuestra región.
Y esta es la primera foto que a mí me gusta mostrar de cómo sí ha habido un interés, y a mí me gustaría pensar que de alguna manera estos 8 años que llevamos del taller latinoamericano de Vila han motivado a muchos de ustedes a que también asuman el liderazgo en sus países para que se realicen las guías. Ustedes pueden ver cómo en la medida en que van pasando los años de una baja frecuencia de actualización de guías, se ha ido acelerando el desarrollo de guías en los últimos años, y pueden ver que en los últimos 2 años casi todos los países, no todos han actualizado sus guías. Estos que están un poquito más pálidos aquí es porque todavía no tienen el visto final o la resolución final que las vuelva como oficiales, pero muchas de sus pautas ya se están implementando tanto en Panamá como en Bolivia. Miremos el panorama como ha sido en cuanto a la introducción de lo que son las pautas actuales de terapia antirretroviral de primera línea en todas las guías internacionales, los inhibidores de integrasa. Miremos, aquí están los países de la región, los años, y vemos que los primeros países que comenzaron a hablar de inclusión de las inhibidores de integrasa fueron Costa Rica en el 2012, Chile en el 2013, Colombia en el 2014 y México. Muy bien, raltegravir era lo que había disponible en ese momento. Por acá en el 2012-2013 emerge dolutegravir, y como ustedes pueden ver, va apareciendo ya dolutegravir. Los primeros países que lo incluyen en sus guías fueron México, Brasil, Argentina, y pongo un poquito en letra pálida Bolivia, porque Bolivia también puso en su guía del 2017 que debería ser un tratamiento de primera línea junto con otras opciones, pero cuando estuviera disponible. Y vemos acá que sí, progresivamente otros países también van introduciendo dolutegravir y algunos el vitegravir en sus pautas, otros mantenían raltegravir también, y finalmente van emergiendo también en los últimos años la presencia de vitegravir coformulado, como sabemos, manteniendo dolutegravir en todos los casos. Muy interesante es que Bolivia tiene su guía actualmente ya operativa, aunque le falta una firma, pero con dolutegravir, y también Panamá con dolutegravir y vitegravir. Así que, como ven, el movimiento en general de las guías de la región hacia los inhibidores de integrasa de segunda generación es muy positivo. Hay 2 países que todavía, porque simplemente no han actualizado sus guías, Nicaragua y Paraguay. De hecho, Paraguay la tiene la última del 2018, no incorporan todavía inhibidores de integrasa. Pero hechas excepciones, estos son los países que tienen inhibidores de integrasa de segunda generación en sus guías. Es una grata sorpresa ver eso, ¿no? Que la gran mayoría ya incluyen inhibidores de integrasa de segunda generación, bien sea dolutegravir y vitegravir, y nos quedan los 2 países que mencioné. Curiosamente, Costa Rica y Chile no han tenido esta actualización de guías, y Panamá, como mencioné, están en el proceso de finalizar la revisión de estas guías. Entonces, ¿qué tenemos en concreto? Tenemos que las guías nos están mostrando que sí, que dolutegravir es el tercer agente preferente en la mayoría de los países de la región. Hay varios países que ya están incluyendo vitegravir, pero todavía, aún en guías muy recientes, hay algunos países como El Salvador y como República Dominicana que también tienen dentro de sus opciones de primera línea esquemas basados en efavirenz. ¿Cuáles serían entonces estos factores determinantes de que estén en las guías presentes los inhibidores de integrasa? Pues el primero era la Organización Mundial de la Salud. Si bien dolutegravir está desde el 2012 lanzado en los países del primer mundo y el 2013 en la mayoría de otros países, la Organización Mundial de la Salud se demoró hasta diciembre de 2018 a hacer de dolutegravir la primera línea finalmente con un nivel de recomendación muy fuerte hacia julio del 2019. A pesar de que había dolutegravir, los primeros años se la pasó enfatizando todavía el uso de efavirenz, y la razón pues tiene su entorno logístico, y es que había que disponer de recursos para que la mayoría de los países pudieran asumir la recomendación, que no quedaran simplemente como himno a la bandera. Y eso fue lo que originó lo que se llamó la transición a dolutegravir, y desde el 2017 comenzó esa transición. Para el 2019, hacia finales de 2019, habían 123 países que habían ya tenido negociaciones para obtener dolutegravir, y esto pues facilitó a que se desarrollaran las guías de la Organización Mundial de la Salud. Y comenzaron a haber gestores de esta disponibilidad de dolutegravir, inclusive de otros medicamentos, no solamente VIH. Aquí tenemos el programa del plan estratégico, el fondo estratégico de la OPS,
su principal origen es de PEPFAR. Y ustedes han visto esta gráfica probablemente para recordarles algo que para países como el mío nos saca lágrimas de dolor y de sangre. Y es como la combinación de dolutegravir, lamivudina y tenofovir cada 3 meses vale $13,50. O sea que el año de esta combinación de tratamiento por un individuo es de $52. Esto en Colombia alcanza a ser 3 cervezas cada mes. Así que, pues, esta es la razón por la cual muchos países de la región han podido asumir esta disposición del dolutegravir. Otra buena razón que tiene una cobertura a nivel mundial es el programa del Pool de Patentes de Medicina, el Medicine Patent Pool, que es una fundación que fue creada por UNITEI. UNITEI, a su vez, es una agencia de las Naciones Unidas. Entonces, ellos recogen donantes y dineros de muchas empresas, Bill Gates, en fin, de muchas grandes empresas y países. Y les cuento que Chile está entre los donantes del Medicine Patent Pool. Y toda esta plata ayuda a liberar licencias y a generar genéricos de bajo costo. El requisito, ¿cuál es? Mientras que para el plan del Fondo Estratégico, la OPS, es que los medicamentos no tengan protección de patente. Para UNITEI, para el Medicine Patent Pool, es que sean países de bajos y medios ingresos. Ese es el requisito. Miren que esta es una fundación muy interesante porque si bien por aquí está dolutegravir, ellos realmente toda esta colecta que hacen de miles y millones de dólares es para tratar de liberar licencias y generar toda esta serie de antiinfecciosos a bajo costo a todos los países que reúnen este requisito. Entonces, mi imaginario por algún tiempo fue que todo dependía de si nuestro país es de alto ingreso, de ingreso medio-bajo o de ingresos medios y altos, combinado con leyes fuertes o no de protección de patentes, de tal manera que si usted era un país rico, miren que aquí ya tenemos 3 países ricos con representantes en nuestra sede, o llamémoslo mejor, de altos ingresos, y que si usted tenía estos criterios simplemente tenía capacidad de compra directa y si ya no había protección de patente, inclusive podía comprar los genéricos que ofrece la OPS, porque ya no había protección de patentes. Si usted es un país de ingresos medios y bajos, tenemos Bolivia, Salvador, Honduras, Haití, Nicaragua en este rango, en la actual clasificación del Banco Mundial, entonces ahí tiene automáticamente el derecho a solicitarle a la MPP, a UNITEI, para que le suministre medicamentos de bajo costo. El problema surge es en este grueso grupo de países que son de ingresos medios y altos, la mayoría en la región, inclusive destaco 2 países particulares, en los cuales usted tiene que esperar a que el medicamento ya no tenga patente para poder tener acceso a estas fuentes de genéricos y si no, tiene que encontrar la forma de hacer una compra negociada o centralizada. Y así tenemos que esta gráfica que ya habíamos visto con la introducción de los inhibidores, vemos que finalmente hay los tres países ricos, hay uno que todavía no incluye dolutegravir en sus guías y hay otro que apenas lo está introduciendo en este momento. Uno solo, Uruguay, ya lo tenía introducido desde el 2018, o sea que ser rico no garantiza que usted vaya a tener dolutegravir. Al igual que ser pobre, no descarta que usted lo pueda tener, ya que tenemos los 2 países que son de bajos y medianos ingresos en la región, que tienen dolutegravir en sus guías desde hace un buen tiempo. Así que, ¿cuál era la razón? Y ahí es donde me encontré esto, a principios de año, este cuadro de UNITEI, solamente para manera de ejemplo, en el cual ustedes ven todos los países, 122 países que en ese momento, a diciembre del año pasado, ya compraban medicamentos genéricos de bajo costo, dolutegravir de bajo costo para sus pacientes, para su población de pacientes, y simplemente quiero mostrarles que ahí están los de Latinoamérica de habla hispana que estamos mencionando, y aquí está el listado, ahí están todos. Básicamente, independiente de lo que estén diciendo las guías, si los tienen o no las tienen, todos los países están comprando medicamentos a través de una de estas fuentes, no es la única. Y aquí inclusive pongo que los países de altos ingresos, pues también están comprando estos genéricos de bajo costo. ¿Cuáles no están en ese listado? No está en Brasil, no está México. Bueno, ¿qué problema? Ellos tienen su fuente de antirretrovirales ya resuelto a través de las compras centralizadas, empoderadas por el gobierno, y no está Colombia. Y Colombia,
no tiene ninguna de estas salidas. Colombia no es pobre, ni de bajos ingresos, ni medianos, tiene una ley fuerte de protección de patentes, tiene patentes por varios años y por lo tanto no tiene acceso a ninguno de estos mecanismos, ni siquiera a estos otros que anoto acá que son adicionales, que trabajan el mismo concepto de donantes e intermediarios, PEPFAR de Estados Unidos, WAMBO del Fondo Mundial y el Partnership for Supply Chain Management, que también suministra medicamentos de bajo costo a varios países de la región, entre ellos República Dominicana y algunos de Centroamérica. Por lo tanto, ¿qué tenemos como conclusiones? Unas buenas noticias. Una de ellas es creciente participación de los países de Latinoamérica en la elaboración y utilización de guías de práctica clínica. La mayoría de los países ya tienen inhibidores de segunda generación, no todos. Hay un acceso progresivo y universal de estos inhibidores de segunda generación a través de varios mecanismos, que son los que hemos mencionado. Muy buena noticia, realmente quiere decir que las cosas sí están pasando en nuestra región, no en todos los países. El uso real pues, va a variar dependiendo de cuál es la realidad del país, sistema público-privado, acceso, costos internos, etcétera. Pero, sin embargo, esta gran aceptación, introducción y evolución de los inhibidores de integrasa de segunda generación en la región obliga a algo, y eso sí creo que vamos a estar todos de acuerdo, que hayan guías de práctica clínica que señalen cuáles son los lineamientos para su uso óptimo y adecuado. No todas lo tienen todavía. Y al final del cuento, pues toda esta historia se resume diciendo que todo es cuestión de abogacía de las sociedades científicas, de la ONG, de las sociedades civiles y voluntad política. Ahí es donde a mis colegas colombianos les dejo el interrogante de dónde estamos fallando nosotros. Muchas gracias, muy amables.